Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, les saluda a Carlos Efrén, su amigo y hermano en Jesucristo, también conocido como Charlie. En este día sábado estoy con... Vamos a reflexionar de lo que dice Lucas 1. De tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor, de tu alegría. Permíteme poder comprender la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos esta enseñanza, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a leer y reflexionar el Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos de el 57 al 56, versículos de el 57 al 66 y 80. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Y sucedió que al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, se ha de llamar Juan. Le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados, y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el terror a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón, diciendo: pues, ¿qué será de este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra de Dios en este día sábado. Estamos celebrando la fiesta en honor a San Juan Bautista. En San Lucas 1:57 en adelante vamos a ir reflexionando. Vayan conmigo, por favor, abran sus Biblias. San Lucas 1:57 en adelante. San Lucas 1:57 dice: se le cumplió a su madre Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. A Isabel le llegó la hora de que naciera su hijo Juan, el quien había sido anunciado por el ángel Gabriel a Zacarías. Podríamos ver desde San Lucas 1, desde el versículo 5 en adelante, nos habla acerca de la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, su padre. Y Zacarías no le creyó, dudó de ese anuncio del ángel Gabriel, y por eso quedó mudo. Entonces aquí en el versículo 57, San Lucas 1:57, dice:
Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. A Isabel se le cumple el tiempo y nace su hijo Juan. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Los vecinos la felicitaban, la felicitaban por el nacimiento de su hijo Juan, del quien hoy estamos celebrando la fiesta en su honor. Entonces, podemos aquí ustedes y yo detectar algo muy importante de inicio. Como con Juan Bautista, así como ustedes y como yo, Dios ya tiene un propósito. Si miramos en Jeremías 1:5, dice: antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado yo profeta de las naciones. Dice el Señor: antes de haberte formado en el seno de tu madre ya te conocía, antes de que nacieses ya te consagré. Fue el caso de Juan, como también es el de ustedes y de mí. ¿No es cierto que el Señor nos conoce? Nos había conocido antes de estar en el seno materno, nos conocía y nos ha consagrado antes de nacer. Y sucedió que al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. En la ley del Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, recuerdan, era que había que circuncidarle al hijo varón al 8º día. Eso es lo que ellos están cumpliendo con la ley del Antiguo Testamento, que fueron a circuncidarle al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Recordemos aquí, si ustedes y yo tomamos en cuenta el versículo 58, nos dice que los parientes y vecinos estaban allí. Entonces ellos querían ponerle a Juan el nombre de Zacarías. Suele suceder en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay siempre vienen las ideas, el esposo y la esposa se sientan y piensan el nombre, ya sea para su hijo o para su hija. Pongámosle este nombre de acuerdo, los dos de acuerdo como debe de ser. Pero nunca faltan los familiares o los vecinos, igualito que aquí falta con Juan. Él escuché al padre Marcos Galvi decir: no faltan los metiches, y dicen: oh no, este nombre ponle, este me gusta, este no me gusta, este no. Entonces, queriendo dar nombres a hijos ajenos, lo que hacían aquí los vecinos, dice: oyeron sus vecinos y parientes que el Señor había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella, la felicitaban. Y sucedió que al 8º día fueron a circuncidar al niño y le querían poner el nombre de su padre, Zacarías. Eso es lo que querían hacer sus vecinos y amigos. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, se ha de llamar Juan. Entonces ella toma su madre y Zacarías, ellos sabían que el hijo se iba a llamar Juan. Eso era lo que el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías. Por eso él estaba en común acuerdo con su con su esposa, que el hijo se llamaría Juan. Cuando los vecinos y los familiares dicen que pongámosle el nombre de Zacarías, dicen: no, su nombre se ha de llamar Juan. Y eso es lo que le falta a muchas esposas de hoy en día. Se dejan influenciar mucho de la familia, aunque a costa de pelearse con el esposo. O puede ser también al revés: el esposo puede dejarse influenciar de la familia con tal de quedar bien con ellos, aunque se pelee con la esposa. Aquí vemos siempre hay vecinos, siempre hay familiares que quieran intervenir donde no les incumbe. Pero ella es firme y dice: no, su nombre se ha de llamar Juan. Le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Aún sigue, mire, los vecinos y los familiares todavía
cuando ella dice, se va a llamar Juan aún, dicen, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase, cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Vemos ahí que entre esposa y esposo debe de haber un acuerdo mutuo, no dejarse influenciar de la familia, de las amistades, de las hermanas, los hermanos, los cuñados, las cuñadas, no. Ahí vemos que Isabel y Zacarías tienen un acuerdo en común. Ellos decidieron por anuncio del ángel Gabriel ponerle el nombre de su hijo Juan. Versículo 62, Lucas 1:62. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Recordemos que recordemos que Zacarías estaba mudo. Porque si miramos en San Lucas 1, del versículo 5 en adelante, es donde el ángel Gabriel le anuncia que él y su esposa Isabel van a tener un hijo. Ellos ya estaban mayores, ¿ya? Para ellos era imposible. También podemos ver aquí una enseñanza muy importante. Cuando ustedes y yo humanamente pensemos que algo está imposible de lograr, imposible de conseguir, para Dios nada es imposible. Lo dirá allá en San Lucas 1:37. Nada es imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios, nos dice en San Lucas 1:37. Entonces ahí Zacarías duda de ese mensaje del ángel Gabriel que le trae de Dios, y le dice el ángel Gabriel, hasta que tu hijo nazca vas a quedar mudo. Y por eso él estaba mudo. Y como ya nació el hijo, vemos aquí en el versículo 64, que dice, y al punto se le abrió su boca y lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas esas cosas. Todos los que la oían la grababan en su corazón. Los que estaban ahí, vecinos, amigos, familiares, oían y grababan en su corazón diciendo, pues ¿qué será de este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí vemos cómo sucedió, cómo aconteció que Dios obró lo que era imposible para Zacarías e Isabel. Para Dios era posible. Isabel queda embarazada, da a luz a su hijo Juan. Primera enseñanza que podemos ver, como ya habíamos comentado, como dice ya en Jeremías 1:5, que el Señor a ustedes y a mí nos conoce desde antes que seamos formados en el seno de la madre. Antes de que naciéramos, Dios ya nos consagró. Segundo punto, podemos ver que ustedes y yo tenemos una misión que cumplir en esta vida pasajera, que máximo hemos de vivir unos 100 años. De aquí a 100 años ustedes y yo ya no hemos de estar aquí, sino nos hemos de ir a la presencia del Señor, donde le hemos de dar cuenta de todo lo que hemos dicho, hecho, hablado, obrado, ¿ok? Mientras tanto, en esta vida tenemos una misión. ¿Cuál es esa misión? La misión de Juan era él, la voz que clama en el desierto, como dice allá en Isaías, la voz que clama en el desierto, anunciando la venida del Mesías a la gente, diciéndoles que se conviertan. Entonces la misión de ustedes y la mía también debe de ser de predicar, leer la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor. Debemos de sentirla como una misión que debemos de tomar como compromiso todos los días. Y también
y también debemos de tener en cuenta que para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. En San Lucas 16, dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. O sea, el Antiguo Testamento, los profetas llega hasta Juan. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. Recuerden que Juan es esa voz que clama en el desierto, anuncia la venida del Mesías. Y todos se esfuerzan con violencia por entrar en él. Entonces también aquí vemos que la ley y los profetas llegan hasta Juan Bautista. Es excelente la enseñanza del día de hoy, donde estamos hoy celebrando la fiesta de San Juan Bautista. Pidámosle al Señor que nos ilumine para que ustedes y yo podamos descubrir cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Juan, el propósito de Dios con Juan, nos dice en Isaías 43, una voz clama en el desierto, abrid camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Juan venía anunciando la venida del Mesías, y así ustedes y yo debemos de pedir al Señor que nos dé la fortaleza para descubrir qué es eso que es el propósito de Dios en nuestra vida. También en Marcos 1:2 dice, conforme está escrito en Isaías, el profeta, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar el camino, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, allí es cuando se manifiesta Juan. San Marcos 1:4, apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Ahí está Juan cumpliendo el propósito que Dios tenía con él.